En este pasaje aparece una mujer que era constantemente rechazada, lo cual le había generado muchas heridas, mucho sufrimiento, mucho dolor. Era una mujer que vivía en un pequeño pueblo, Sicar, y por supuesto todos se conocen en los pueblos, ¿verdad? Esta mujer, más adelante, dice que había tenido 5 maridos y ahora estaba con otro hombre que no era su marido. Lógicamente, en un pueblo pequeño, pues eso, la gente no se quedaría callada, ¿verdad? La gente la despreciaría, la insultaría, le haría de lado, la rechazarían. Y ese rechazo trajo muchas heridas en su vida, hasta el punto que dice que fue allí al pozo, porque en ese tiempo pues había que ir a por el agua al pozo. Era algo que había que hacer todos los días. Pero claro, era un trabajo bien pesado. Por eso normalmente en un sitio con una temperatura tan alta como es allí la tierra de Israel, es un trabajo que hacían por la mañana, antes de que saliera el sol fuerte, ¿verdad? La mayoría de las mujeres iban temprano al pozo a poder llenar sus cántaros de agua, pero esta mujer dice que salió a la hora sexta, es decir, a las 12 de mediodía, cuando el sol está en su apogeo, en el lugar donde más calor está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué esta mujer salía a esa hora justamente al pozo? Ese momento era tan caluroso que la gente se quedaba encerrada en casa, no salía, porque hacía demasiado calor. Esa mujer, como tenía tantas heridas de rechazo, no quería encontrarse con nadie. Sabía que a esa hora no había nadie absolutamente. Por eso aprovechaba ella, aunque tenía que sufrir por el calor, aprovechaba a las 12 de mediodía para ir a estar sacando el agua del pozo. Estaba cansada de que la rechazaran, que la insultaran, que la miraran mal, la acusaran. Y eso, por supuesto, era el fruto de tantas heridas que tenía en su corazón. Y muchas personas, desgraciadamente, están viviendo así. Son rechazadas, incluso niños, desde nacer sienten rechazo de sus padres, rechazo en nuestros familiares. Puede haber también rechazo de los niños a los padres, de otros familiares, hermanos, hermanas, y eso genera grandes heridas. La familia, somos muy amados porque somos familia, pero también Satanás obra demasiado ahí y trae muchas heridas en la familia. Y a veces utiliza el rechazo. Eso de verdad pone ahí una semilla de rencor, dolor, que luego afecta a muchas áreas de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. La sociedad también nos puede rechazar por tener fallos, cosas incorrectas. Y mucha gente, desgraciadamente, está sufriendo el rechazo, está teniendo heridas que llega un momento que esas heridas entra un rencor que no pueden perdonar y eso te puede traer incluso problemas mentales, odio, cólera, enfados. Y también, si no hay respuesta, esa persona se va a poner enferma incluso físicamente. Y desgraciadamente, las personas por ese rechazo, por esas heridas, intentando aliviar su dolor, toman caminos engañados por Satanás incorrectos, empiezan a tomar pensando que la bebida les va a aliviar, ¿verdad? Pero es un engaño absoluto. Va a hacer que fracasen todavía más. El alcohol, el juego, 1000 cosas que este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir, utilizando
ese rechazo, esas heridas, está llevando a las vidas a la destrucción. Y desgraciadamente hay personas que por esas heridas caen en depresiones, incluso muchos llegan al suicidio, desgraciadamente. Por eso hay muchas personas que son víctimas de las heridas del rechazo. Y no hablo solo de no creyentes, incluso gente que tiene a Jesús el Cristo en su corazón, por no estar recibiendo esa sanidad de sus heridas, su vida de fe es complicada. Y Satanás todavía utiliza esos canales para que esa persona realmente no esté disfrutando esa vida que Jesús el Cristo vino a darnos. No estén levantándose, siendo testigos. Por eso es muy importante esa palabra que Dios por su gracia nos da en este día, la sanidad de las heridas del rechazo. Y vemos en el Nuevo Testamento que aparte de la mujer samaritana, muchos tipos de personas dentro de la sociedad eran rechazadas grandemente. Por ejemplo, los publicanos. Los publicanos eran personas que trabajaban para los romanos. El pueblo de Israel estaba conquistado, colonizado por el Imperio Romano y tenían que pagarle deudas, tenían que darles dinero, impuestos. Los que cobraban impuestos eran gente del pueblo de Israel que trabajaba para los romanos. Eso generaba un desprecio general hacia esas personas que siendo judíos trabajaban para el enemigo. Además, muchos cobrando impuestos encima hacían trampas y robaban de esos impuestos, hacían pagar más a sus propios compatriotas. Por eso les odiaban grandemente, especialmente los religiosos. Totalmente decían que eran malditos, que eran pecadores. Entonces ellos sufrían ese rechazo que en el fondo le traían graves heridas. Publicanos, pecadores, eran rechazados. Por eso estaban sorprendidos los fariseos cuando el Señor, que no hace acepción de personas, que no vino a condenar a nadie sino a salvarnos, se acercaba a ellos. En Marcos 2, 16, 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? El Señor les explicó, ¿no?, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿verdad? Pero esas personas tenían heridas a causa del rechazo, estaban sufriendo grandemente. También las prostitutas eran rechazadas, por supuesto, socialmente. Esa mujer que se presentó al Señor con ese frasco de alabastro, un frasco con un perfume carísimo, y lo derramó a los pies del Señor y lo ungió con sus mismos cabellos. Los fariseos estaban espantados porque era una prostituta. Por eso las prostitutas también eran personas que eran totalmente despreciadas, humilladas y totalmente rechazadas. Pero también los enfermos. Vemos, los leprosos en ese tiempo tenían una enfermedad, la lepra, que consideraban que se podía contagiar. Por eso, cuando alguien tenía la lepra, automáticamente se tenía que ir a un gueto fuera de la ciudad que era solo para leprosos. Y no podían entrar a la ciudad, tenían que entrar avisando que eran leprosos para que la gente se pudiera marchar. Por supuesto, no les permitían entrar al templo porque pensaban que eran malditos, eran pecadores. No solo los leprosos, todos los enfermos, los cojos también socialmente, como ese cojo de la Puerta de la Hermosa, nunca le habían permitido entrar al templo porque consideraban que era un maldito, un pecador, y lo despreciaban continuamente. También esa mujer que aparece que tenía esa enfermedad de flujo de sangre,
Ella también era considerada pecadora, por eso en el pasaje donde puede poner su fe en Cristo y ser sanada, ella aparece sola, a pesar de que padecía esa enfermedad durante 14 años, estaba sola, no estaba con ningún familiar. Por eso había sido totalmente rechazada, y aparte de esa enfermedad física, tendría graves heridas causadas por el rechazo, por el desprecio de la gente. De la misma manera, hoy en día, a pesar de que la tecnología ha crecido grandemente, muchas personas, muchas familias, gente allegada a nosotros, incluso nosotros mismos, hemos podido o tenemos heridas a causa del rechazo. Pero la palabra de Dios, por supuesto, es la verdad y nos da la respuesta. Dios, que es el Creador, Él nos muestra claramente, a través de la palabra, de dónde viene ese problema. Porque Dios siempre quiere mostrar el problema para darnos la respuesta. Él quiere que conozcamos la respuesta, quiere que recibamos sanidad, quiere que tengamos respuesta para levantarnos y dar respuesta con el Evangelio a todas las personas que están desgraciadamente teniendo heridas por ese rechazo. Y vemos que en el principio Dios, a la manera de Dios que es perfecta, cuando Él nos creó con todo su amor, seres espirituales, Génesis 1:27, nos creó a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que nos dio parte espiritual para tener esa relación con Dios, porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Dios nos creó para disfrutar de una vida abundante, teniendo relación con Él a través del Espíritu, para sentirnos queridos, para sentirnos completos con Él. El hombre en ese estado era absolutamente feliz. Tenía una vida abundante. No solo nos dio esa identidad, nos dio una autoridad, Génesis 1:28, para dominar y sojuzgar la tierra, para llevar esa bendición a toda la creación. El hombre, conforme Dios nos creó, vivía totalmente, era aceptado por Dios, era aceptado por su semejante. No había ningún rechazo en el principio a la manera de Dios, todo era bueno en gran manera. Estábamos aceptados totalmente, porque Dios no solo nos aceptaba, nos amaba, podíamos recibir el amor de Dios y también el amor de nuestro prójimo. Esa es la manera de Dios, que es perfecta. El problema, solo la palabra lo está explicando. Génesis 3, ese es el punto de cambio. Ahí todo se estropea, entra ese virus que es la corrupción, porque el ser humano engañado por Satanás rompe el pacto, rompe la manera de Dios, y si el hombre ya rompe esa manera de Dios, ya nada funciona, ya todo son problemas, porque el ser humano separado de Dios no es nada, es un fracaso absoluto. Y este Satanás lo sabía, por eso él atacó a que rompiera el pacto. El hombre, como dice en Romanos 3:23, ya todo cambió. El hombre que había sido creado para estar con Dios, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fue algo tremendo. El ser humano murió espiritualmente y quedó separado de Dios. También el hombre empezó a cambiar su naturaleza, entró la corrupción y empezó a vivir siendo pecador. Es decir, lo que el hombre es pecador. Por eso, del pecador, ¿qué sale? Pecados. El problema es lo que se convirtió. Al ser pecador, de él salen los pecados. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Todos ya nacemos con ese pecado, porque ese pecado original se fue traspasando y se sigue traspasando aún ahora. El ser humano, en esa maldición, también empezó a ser dominado, controlado por Satanás, como dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
en ese estado terrible, el hombre que perdió su identidad, ya no sabía quién era. Y es algo terrible porque cuando uno no sabe quién es, emocionalmente es vulnerable, ya estás preparado que te puedan rechazar porque no sabes quién eres. Porque el hombre estaba totalmente perdido sin Dios. Todos hemos escuchado ese cuento, que es el cuento del patito feo, ¿verdad? En ese cuento, pues había un patito que era distinto, ¿verdad? No sabía andar, era alto, feo. Bueno, todos los otros patitos se burlaban de él, se reían, lo rechazaban. Todos los animales de allí del corral de la granja decían, qué feo eres, lo insultaban. Y este patito feo, pues tenía muchas heridas por el rechazo, era terrible, ¿verdad? Él no sabía quién era. Ya cuando se hartó y se marchó, se fue y dice que se fue a un lago y que en el lago de repente vio un cisne elegante, nunca había visto ese animal, se quedó cautivado con la elegancia, lo bien que nadaba, qué majestuoso animal, ¿verdad? Y luego, al ir a beber agua, se reflejó y se dio cuenta que él no era un patito, que también era un cisne. Entonces ya empezó a conocer quién era él y se dio cuenta que era un cisne. Por eso, claro, como patito no funcionaba, pero porque él era un cisne. Al no saber su identidad estaba sufriendo, se reían, tenía heridas, pero cuando él se dio cuenta quién era él, ya, aunque se hubieran burlado, no se hubiera movido. Él sabía quién era, sabía que era un cisne, que era elegante, que era majestuoso, que podía volar, tenía un montón de cosas buenas. Pues bien, el ser humano, al quedar apartado de Dios, no sabe quién es. Por eso realmente es vulnerable. La gente le puede decir cosas que calan, y un hijo de Dios, si no tiene seguridad en quién es, pues también le pasa lo mismo. Ya Satanás puede obrar y a través de personas, de situaciones, te puedes sentir rechazado. Por eso es muy importante conocer el origen. Las personas separadas de Dios no solo no saben quién son, también Satanás hace que estés totalmente viviendo en pecado. Esas personas que son rechazadas, como la mujer samaritana, realmente lo estaba haciendo mal, era pecadora. Estaba totalmente viviendo en adulterio. Era su problema. Y por eso, ese pecado le hacía en primer lugar, al vivir en pecado, que ella misma se rechazara a sí misma. Ella no estaría contenta con lo que estaba haciendo, pero no tenía ninguna fuerza para dejar de hacerlo. Estaba vacía, estaba equivocadamente buscando llenar su corazón, su parte espiritual a través del amor humano. Por supuesto es imposible, ¿verdad? Es un engaño y no tenía fuerza para dejar de hacerlo. Entonces ella misma se despreciaría, se rechazaría, tendría heridas, no le gustaría lo que estaba haciendo. Y Satanás obra de esa manera. Muchas personas viven así, atados a pecados que ellos mismos se avergüenzan, saben que no es correcto lo que están haciendo. Pero es una frustración porque no tienen fuerza para romperlo, para salir de ahí. Y eso es la obra de Satanás. Que él vino a hurtar, matar y destruir, obra de esa manera tan tremenda. No solo uno se acusa, se rechaza, sino también la gente empieza a acusar a esas personas, porque todos saben, aunque están separados de Dios, tienen esa moral, ¿verdad? Y saben lo que es correcto o lo que no. Dice la palabra que todos, aunque estén separados de Dios, tienen la ley escrita en sus corazones. Dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Las personas, aunque están separadas de Dios, tienen la ley que Dios ha puesto escrita en sus corazones. Saben lo que es pecado, lo que es incorrecto. Por eso, aunque ellos también lo hacen, Satanás obra y empiezan a acusar a la gente. Empiezan a acusarla, ¿con qué? Sobre todo con las palabras, ¿verdad? Y las palabras realmente tienen poder. Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Hizo la creación con su palabra. Por eso la gente con la palabra
igual que tenemos esa palabra para poder bendecir y que realmente al bendecir a alguien, Dios lo bendice, mucha gente cuando maldice a alguien, eso realmente, si esa persona está separada de Dios, realmente le afecta, ¿verdad? Entra como una espada y se graba y se enraiza y trae graves heridas a las personas. Por eso la gente, aunque es pecadora, rechaza a los pecadores, porque ellos están frustrados, Satanás obra en sus vidas. Es como ese pasaje de la mujer adúltera, una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio, de verdad estaba pecando, y los fariseos la tomaron y la llevaron delante del Señor, la pusieron ahí. Señor, esta mujer la hemos pillado en el acto mismo del adulterio. Y el Señor estaba tranquilo, sentado, dice que estaba allí como dibujando, escribiendo en el suelo. Y esa mujer, como es verdad, lo había hecho mal, pero ¿cómo se sentiría? Lo estaba haciendo mal, ella se sentiría mal consigo mismo y ahora públicamente la estaban destrozando, acusando. Era verdad lo que decían, pero no sería fácil para ella, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Y la querían lapidar, es decir, matar con piedras. Es tremendo. Matar con piedras. ¿Cómo estaría esa mujer? Entonces el Señor, esos la acusaban y empezó a decir, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dios obró. Y ellos mismos, el Espíritu Santo, les hizo darse cuenta, todos eran pecadores, todos. Aunque se vistieran de religión, estaban separados de Dios, porque la religión no salva. Y realmente se empezaron a escapar, porque se dieron cuenta que ellos también eran pecadores. Entonces, la gente tiende a juzgar, tiende a maldecir, tiende a rechazar, porque hay pecados que se ven más que los otros, ¿verdad? Y por eso viene rechazo, vienen heridas a nuestra vida. La gente, todas las personas separadas de Dios son pecadoras, viven en pecado. Pero Satanás obra de esa manera, utilizando esas personas que se les ve el pecado, que las podamos estar juzgando, que las podamos estar acusando, rechazando, y ahí todavía se incrementa más esas heridas que llevan a la destrucción. Esa mujer se quedó allí sola, y el Señor levantó la cabeza y dijo, ¿nadie te acusa? Vete y no peques más. Es verdad, estaba pecando. Yo estoy convencido, aunque no lo dice la palabra, que esa mujer que recibió tanta gracia en ese momento que estaría, no sé ni cómo se sentiría, recibió tanta gracia del Señor, tanto el amor de Dios que pudo creer en Jesús el Cristo y pudo recibir la salvación. Pero las personas están siendo rechazadas porque están sin saber su identidad, viviendo en pecado, y totalmente eso hace que se rechacen a sí mismas y que la gente, al ver cómo están viviendo, le estén rechazando. Pero también hay gente que sin haber hecho nada, por situaciones que han hecho sus padres, que le han tocado vivir, también están siendo rechazados. Hace muchos años, en Estados Unidos, también en un pueblito, pues hubo una mujer que se quedó embarazada, pero no estaba casada. Y cuando nació el niño, en ese tiempo y en un pueblo en Estados Unidos, pues eso era un escándalo total. Y la empezaron al niño a hacerle bullying en el colegio, todos los días pegándole, insultándole, que no tenía padre. Bueno, le dirían de todo, ¿no? Ese muchacho de verdad estaba lleno de heridas ya desde pequeño, no había hecho nada. El niño decía, bueno, ¿yo qué he hecho? Yo he nacido así, ¿qué puedo hacer yo? Dice que un domingo, pues yendo a la iglesia, resulta que el pastor era un nuevo pastor. Entonces el pastor predicó y al terminar el servicio, el pastor corriendo fue a la puerta para poder saludar a todos los feligreses. Como era la primera vez que venía, quería saludar a todos. Entonces este muchacho, pues claro, quería salir, pero no quería saludar al pastor porque como estaba tan herido, tan avergonzado, no quería que nadie le mirara ni que le rechazaran más, ¿verdad?
Entonces intentó a ver cuando el pastor estaba ocupado para intentar salir, pero el pastor fue más rápido y lo paró. Y dijo el pastor, sin saber nada, ¿y este joven, de quién es hijo? Entonces, al decir eso, sin saber nada, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? Claro, toda la iglesia se callaron todo, ¿no? Por lo que había dicho, ¿no? Y el muchacho, en ese momento, ya dice que miró al suelo, se quería buscar un agujero para meterse, ¿no? Pero Dios le dio sabiduría al pastor, se dio cuenta que pasaba algo, ¿no? Entonces el pastor dijo, ah, ya sé de quién es hijo. Tú eres hijo de Dios. Hijo mío, vete, que Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Ese muchacho, de verdad, se sintió liberado, ¿verdad?, cuando dijo eso. Y esa palabra de tanta bendición se grabó en su corazón, se grabó. Que Dios tenía grandes cosas preparadas para él, que era un hijo de Dios. Eso le entró, Dios obró, se grabó en su vida, se enraizó, y gracias a Dios fue su naturaleza, cambió totalmente su vida. Ese muchacho que a causa de las heridas del rechazo estaba destinado al alcohol o a cualquier cosa, a fracasar totalmente, porque esas heridas realmente hacen que esa persona esté frustrada, que se aísle de la sociedad, que esté buscando caminos para intentar aliviarse, pero humanamente no los hay. Y al final terminan muy mal. Pero a través de la palabra de ese pastor, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, obró un milagro en su vida. Y ese muchacho dice que cuando ya creció, entró en la política y fue gobernador de ese estado, gobernador. Pero no solo una vez, 3 veces consecutivamente fue electo como gobernador de ese estado. Es un hecho real. Y ha sido el gobernador que más veces han elegido en los Estados Unidos, en un mismo estado. Y él siempre contaba cómo Dios obró de esa manera, cuando él estaba en medio de un rechazo, de heridas de rechazo, totalmente con una dirección de fracaso hacia su vida. Dios cambió totalmente su destino a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Por eso hay gente que vive así. Son rechazados, no por cosas que ellos han hecho. Pero, ¿cómo está obrando Satanás? Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este Satanás, dice la palabra, es el príncipe de este mundo, ha hecho una corriente en este mundo que está haciendo que las personas vivan con unas normas, unos estándares, unos valores que son totalmente contrarios a Dios. Él obra de esa manera para hurtar, matar y destruir. Y esas normas también hacen que esté habiendo rechazo hacia muchas personas. Por ejemplo, ¿qué normas pone el dinero? Hay que tener dinero. Entonces los que no tienen dinero se sienten rechazados, ¿verdad? Hay que tener fama, hay que tener poder. Si uno no tiene fama, no tiene poder, no cumple esos estándares que Satanás ha puesto a través de este sistema del mundo, la gente te rechaza, te sientes tú mismo rechazado y hay heridas en tu vida. Estándares incluso de belleza, Vemos las modelos, ¿no? Hay que ser modelo. Esas modelos están marcando cuál es el tipo de belleza reconocido, el que gusta, ¿no? Y las modelos, por ejemplo, son súper delgadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el modelo para las adolescentes, para las jóvenes. Entonces ya se miran en ellas, ¿no? Ese es el modelo. Para ser una chica guapa tengo que ser así, bien delgadita. Es el modelo que está marcando Satanás para este mundo. ¿Y qué ocurre? Las adolescentes, pues muchas, están teniendo problemas de anorexia. ¿Por qué? Porque quieren ser conforme ese modelo que Satanás ha marcado para poder ser reconocida, para poder ser aceptada.
Si tú no eres tan delgada, pues ya te van a despreciar, los chicos no te van a querer, las amigas no van a querer estar contigo. Es algo totalmente satánico, porque muchas jóvenes, desgraciadamente, están teniendo esa enfermedad anorexia y muchas, desgraciadamente, incluso están muriendo por la anorexia. Todo porque ese estándar de belleza que Satanás ha puesto, que afecta, que está totalmente grabando, enraizando en los jóvenes y en la sociedad, está trayendo sufrimiento, está trayendo rechazo y heridas de rechazo en las personas que les hace pensar que no son nada, que no valen, que no pueden hacer nada. Para poner esos estándares, esas normas, por supuesto, Satanás utiliza la televisión, las películas. Las películas, casi siempre, ¿no? Siempre los actores, las actrices son todos guapísimos, todos con buena ropa, todos bien peinados, ¿no? Pero eso es un modelo que nos está poniendo. Es decir, si yo no soy así, ya no valgo. Ya la gente me desprecia. O la ropa, hay que poner marcas, ¿verdad? Eso a los jóvenes, a los niños les afecta muchísimo. Si todos tus amigos tienen ropa de marca y tú no tienes, se van a burlar, te van a hacer bullying, no vas a tener amigos. Van a haber heridas de rechazo en tu vida. Es la obra de Satanás que hace que la gente siga la corriente de este mundo, incluso esas normas, estándares que Satanás pone que son totalmente contrarios a la palabra. Están trayendo esas heridas de rechazo en muchas personas. Y esas heridas, desgraciadamente, tienen un resultado. Por ejemplo, esta mujer, la mujer samaritana, estaba aislada socialmente. No se relacionaba con nadie. A la hora sexta, a las 12 de mediodía, cuando hacía más calor, esta mujer, para no encontrarse con nadie, le daba igual morirse de calor, de sudar, ella iba ahí porque estaba tan herida, la insultaba, la despreciaban, no tenía amistad con nadie, se iba sola a llenar el cántaro de agua. Las heridas del rechazo también hace que la gente tenga heridas emocionales, empieza a entrar rencor, odio. Al final, eso se graba, se enraiza y al final eso puede acabar que esa persona sea violenta, incluso que cometa algún crimen. Y todo es la obra de Satanás a través del rechazo, a través de esas heridas. Desgraciadamente, gente que se llega a suicidar, gente que se aísla, gente que al final, al pensar que no son suficientes, que son imperfectos, que no son nada, deciden, engañados por Satanás, quitar su vida. Es toda una mentira, es todo un engaño de Satanás. Pero como la gente está separada de Dios, no conoce la verdad. Y Satanás está obrando de esta manera. Por eso solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el origen del rechazo. ¿Cuál es el origen de esas heridas, las consecuencias? Pero por supuesto está enfatizando en cuál es la respuesta para poder sanar las heridas del rechazo. Y por supuesto la respuesta es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, Él fue el primero que también recibió rechazo. Vemos en Juan 1:11 dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él que es el creador, la creación suya, no le recibió. La gente le despreció. Él vino a salvarnos. Él vino a dar su vida. Pero lo rechazaron los judíos, lo rechazaron incluso los discípulos, e incluso su familia lo rechazaban también, decían que estaba loco. Por eso él sabe muy bien lo que significa el rechazo, él lo experimentó. Pero el Señor, él mismo, no rechaza a nadie. Vemos en Mateo 11:28 cómo él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él no hace acepción de personas. Él no rechaza, quiere aceptarnos y quiere darnos la verdadera sanidad. Por eso, dice la palabra
en Juan 4:4 que era necesario pasar por Samaria. El Señor iba a ir a Galilea. Los judíos no se hablaban con los samaritanos, pero Él dice que era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Tenía que presentarse con algún rey, tenía que visitar a algún rico, tenía que presentar a un intelectual. No. ¿A qué tenía que ir a Samaria? Porque era necesario para el Señor pasar por Samaria. Él iba a encontrarse con esa mujer samaritana. Era necesario para Él. Todas las personas rechazaban a Jesús, porque esa mujer era pecadora. Pero Jesús no. Todo lo contrario, Él fue adrede a Samaria, a Sicar, a esa hora sentarse en el pozo, porque quería encontrar a la samaritana. ¿Para qué? ¿Para rechazarla? No. Para salvarla, para sanarla. Y ese es el corazón de Dios, porque el Señor no vino a juzgar a nadie, no vino a condenar a nadie. El Señor Jesucristo vino a sanarnos, a darnos la respuesta, a salvarnos. Y ese es el Evangelio. Y muchas personas, por no conocer el Evangelio, incluso creyentes, están rechazando a las personas que están en pecado, están juzgando, están viviendo el legalismo y no están aceptando a personas porque no visten de una manera, porque se comportan de otra manera. Pero el Señor no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Y el Evangelio es para salvar a todas las personas, no es para juzgar, no es para condenar. El Señor fue adrede, le era necesario pasar por Samaria. Y eso es el Evangelio. Que Jesús el Cristo, por su gracia, Él vino a salvarnos. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido pecadores. Todos. Por eso es por gracia de Dios. Él vino a salvarnos porque todos necesitamos esa salvación a través de Jesús el Cristo. Dice que el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, y el Evangelio es un regalo, es un don de Dios, nosotros no lo merecíamos, éramos pecadores, habíamos pecado, merecíamos la muerte, pero es por gracia de Dios que Él lo ha hecho todo a través de Jesús el Cristo. Jesús vino a salvarnos y Él como Cristo, Él abrió el único camino entre Dios y el hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Como éramos pecadores, no podíamos regresar a Dios, estábamos separados, pero Jesús como el Cristo nos abrió ese camino que es verdad y que nos da la verdadera vida. Él como Cristo perdonó nuestros pecados. En la cruz derramó su sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso, cumpliendo la ley, derramó toda su sangre para poder liberarnos, para poder sacarnos de toda maldición, de todo desastre, para poder sanar todas nuestras heridas. Y Él como Rey en la cruz venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y Jesús el Cristo en la cruz dio ese grito de victoria. Consumado es. Juan 19:30. Ya he concluido todo, ya he terminado todo. Y Jesús el Cristo murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él en verdad venció. Él es Dios. Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte. Y por sus llagas fuimos todos curados. Por eso Jesús el Cristo, Él es la verdadera sanidad. A través de creer en Jesús el Cristo, podemos estar recibiendo ese regalo, esa salvación que no merecíamos. Por eso es solo por gracia a través de la fe. Si creemos que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, si le invitamos a que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, vamos a estar recibiendo la verdadera sanidad. Vamos a tener una nueva identidad. Nos vamos a convertir por su gracia en hijos de Dios. Y ya vamos a poder estar experimentando el amor de Dios para nuestra vida. Darnos cuenta que el Señor nos acepta, que el Señor nos ama como somos, porque Él es nuestro Creador. Y conforme vayamos recibiendo de su amor, de su palabra, de su sanidad,
Incluso vamos a poder aceptarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ha creado distintos, pero todos con cosas buenas para poder glorificar a Dios. Y eso es el poder de la salvación, esa es la sanidad de las heridas del rechazo. Por eso solo a través de Jesús el Cristo. Y esa mujer que era rechazada, que tenía grandes heridas, cuando pudo creer, por gracia de Dios, en Jesús el Cristo, recibió tanta gracia, tanta sanidad, se convirtió en hija de Dios, que dice el versículo 28 del capítulo 4 de Juan, que dejó su cántaro y fue a la ciudad a avisar a todos los hombres que estaba allí Jesús el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido para darnos la verdadera salvación. Al recibir a Cristo, esta mujer pudo recibir tanta gracia, tanta sanidad, que automáticamente esas heridas hacia todas las personas del pueblo fueron sanadas. Ya se quitó todo rencor, todo odio hacia esas personas y fue corriendo a avisarlas. Ya las había perdonado, fue para que pudieran estar recibiendo la misma gracia que ella había recibido a través de Jesús el Cristo. Todas las personas vinieron y ya creyeron, no por las palabras de la mujer, sino porque ellos vieron que realmente Jesús era el Cristo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos estar recibiendo esa sanidad de las heridas del rechazo a través de Jesús el Cristo. Él es de verdad la verdadera sanidad. Pero aunque seamos creyentes, todavía puede que haya heridas o que nos sintamos rechazados y eso nos haga sentir mal. Incluso a veces en la iglesia sin darnos cuenta. Por eso es muy importante que estemos grabando continuamente el Evangelio, que estemos creyendo a través de la palabra, poniendo nuestra fe constantemente cada día que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo, creyendo de verdad. Y para eso es muy importante que me esté concentrando cada día en la palabra de Dios. Todos los días, por gracia de Dios, estamos compartiendo la palabra en este horario, ¿verdad? Solo escuchar la palabra. Hay hermanos que me dan el testimonio. Solo escuchar la palabra de Dios. Dios obra tanto a través de la palabra que están recibiendo sanidad en sus vidas. La palabra es como un río de las aguas salutíferas, Ezequiel 47. Por eso tenemos que estar grabando cada día, tener ese tiempo para escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es sanidad para nuestros huesos. Y como hijos de Dios tenemos que grabar dentro de nuestros corazones que Jesús es el Cristo, que Él de verdad ha consumado todo, enraizar que somos hijos de Dios. Las bendiciones, la identidad, la autoridad que tenemos, eso se tiene que estar enraizado para tener seguridad de que ya soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Él me ama con amor eterno y nada me separará del amor de Dios. Eso tiene que estar enraizado en mi vida, porque si está enraizado, una planta, por ejemplo, si tiene una raíz pequeña y hay un fuerte viento, se va a desarraigar, ¿verdad? Porque la raíz es pequeñita, pero si esa misma planta tiene una raíz profunda, puede venir el viento muy fuerte, se puede doblar, pero no se va a desarraigar, porque tiene una profundidad tremenda. Pues de la misma manera tenemos que estar a través de la concentración, grabando esa palabra y enraizando. Llega un momento que se enraiza, que de verdad uno tiene seguridad de quién es Jesús el Cristo, que ha consumado todo, de cuál es la identidad, las bendiciones que tenemos por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Y eso te hace estar firme por gracia de Dios, porque está enraizado. Y eso hace también que sea nuestra naturaleza. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, que tengamos cada día ese tiempo de concentración. Aunque somos hijos de Dios, puede haber todavía heridas a causa del rechazo. Puede haberlas. Y si no las sanamos a través del Evangelio, Satanás va a utilizar esas heridas totalmente para que no tengamos fuerza espiritual, para que no compartamos el Evangelio, que es la misión que Dios nos da. Pero dentro de esa concentración en la palabra,
Dios nos va a dar la verdadera sanidad y al empezar a orar cada día concentradamente, ahí vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros. Por eso cada día, en ese tiempo de concentración, que estén recibiendo la palabra. Automáticamente van a poder orar por las mañanas, por la noche, 24 horas. Sale de manera natural. Una oración no material, física, una oración conforme a la palabra. Van a disfrutar de la oración. No va a ser una carga ni va a ser algo religioso. Va a ser el momento más feliz de poder agradecer a Dios. El agradecimiento nos da muchísima sanidad porque estamos reconociendo, creyendo que de verdad Dios tiene el control, que Él nos da todas las cosas glorificándole, porque nuestra vida ha sido creada para glorificar a Dios. Y cuando uno toma la palabra, se centra en la palabra concentradamente y disfruta de la oración, nuestro estado espiritual cambia, se levantan las obras de la sanidad, nos sana de nuestros pensamientos, nos sana de las heridas del corazón. E incluso físicamente, es el poder del Evangelio. ¿Y qué va a pasar? Me voy a levantar como un testigo. Si he tenido rechazo en mi vida, si han habido heridas a causa del rechazo, al recibir la verdadera sanidad solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, eso Dios lo va a utilizar como una plataforma para poder compartir el Evangelio a otras personas que están experimentando esas heridas de rechazo en sus vidas. Voy a ser un testigo para ellos. Y José fue rechazado por sus hermanos. Lo insultaban, lo vilipendiaban, lo acusaban, lo despreciaban y lo quisieron matar. Él recibía rechazo de sus hermanos. Pero él, dentro del Evangelio, pudo tener sanidad. Pudo tener la victoria. Cuando fue gobernador, que se podía haber vengado, ¿verdad?, si hubiera tenido heridas, no tenía ninguna herida, porque él sabía que no eran sus hermanos, fue Dios que utilizó eso para preservación de vida de su familia, para predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso ese rechazo dentro del Evangelio se convirtió en la vida de José en una plataforma para predicar el Evangelio. De la misma manera Dios va a obrar en nuestras vidas. Samuel también fue rechazado, aunque su madre lo metió en el templo al destetarlo, era un niño, y lo hizo para que fuera un nazario, había hecho un voto, ¿verdad?, una promesa, para que sirviera a Dios, pero él se sentiría solo, incluso a veces rechazado de que sus padres lo habían dejado en el templo, ¿verdad? Era un niño, pero él dormía al lado del arca, es decir, él se aferraba al pacto de Jesús el Cristo. Él aprendió la oración allí y al estar disfrutando el Evangelio, porque el Evangelio es para disfrutar, porque ya Jesús el Cristo ha hecho todo para nosotros, él no cayó en esas heridas del rechazo, pudo recibir sanidad y pudo utilizar esas heridas como una plataforma. Él se levantó como un gran líder, un evangelista en su época, que hizo ese movimiento de Mizpa en 1 Samuel 7, donde reunió a todo el pueblo, lo juntó y a través de la palabra hizo que dejaran la idolatría y pusieran su fe en el Evangelio, en ese sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo. Por eso, ese rechazo, esas heridas, Dios es soberano, puede haber permitido eso en nuestras vidas para que conozcamos el Evangelio, para que tengamos sanidad a través del Evangelio. Y eso se va a convertir en una plataforma, en un trampolín para ser testigos y poder dar la respuesta a muchas personas que hay a nuestro alrededor hoy en día, incluso familiares, que tienen heridas por el rechazo y que Satanás está totalmente obrando en sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esta mujer samaritana recibió tanta gracia, tanta sanidad, que automáticamente se fue a compartir el Evangelio, a testificar, a que todos pudieran recibir esa gracia. Nosotros, a través de Jesús el Cristo, por su gracia también hemos recibido esa salvación.
Estamos a veces preocupados en cosas pequeñas, en cosas que no son importantes. Lo eterno, que miremos las cosas eternas y no temporales. Jesús el Cristo ha consumado todo para nosotros. Somos hijos de Dios. Dios nos acepta. Él nos ama con amor eterno. Que estemos disfrutando a través de Jesús el Cristo esa sanidad de las heridas del rechazo. Y que nos levantemos como un instrumento a través del cual el Señor pueda estar dando esa sanidad de esas heridas del rechazo a muchas personas que están sufriendo grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra, que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.